Historia del trabajo social. En este video se dará a conocer cómo fue evolucionando el trabajo social hasta llegar a ser nombrado como una profesión. Siglo III. Cristianismo. Es en esta época donde las bases del trabajo social se asientan, puesto que es aquí donde cobra más fuerza la ayuda que se debe brindar al prójimo, principalmente a los que carecen de dinero, alimentación, vestimentas, alojamientos, entre otros. Los principales impulsores del trabajo social en el siglo III son los siguientes: Juan Luis Vives, 1492-1540, autor del libro Asistencia a los pobres. Vicente de Paul, 1576-1660, comenzó la fundación de las Damas de la Caridad. Federico Ozanam, 1813-1853, continuó con la fundación de Vicente de Paul. Bartolomé de las Casas, 1475-1566, logró las leyes de las Indias. En 1765 queda prohibida la mendicación y dar limosna a los mendigos. 1805, Thomas Chalmers y Daniel van der Heijden. Thomas comenzó con la organización de la acción asistencial en su parroquia San Juan del Glasnow y Daniel en la ciudad alemana de Elberfeld. En 1840, la Revolución Industrial. Es en este periodo cuando la organización de Elberfeld toma más fuerza, proporcionando ayuda a los que quedaron desprotegidos por esta revolución. En 1869 se funda en Londres la Charity Organisation Society Cobs, con el fin de evitar que se les siga prestando ayuda a los indigentes, favoreciendo su permanencia en el estado de miseria. En 1889, James Adams crea un centro de asistencia social, Hull House, logra crear las primeras leyes de explotación infantil en el trabajo. En 1917, Mary Hill Richmond escribe el primer libro de la profesión, llamado Diagnosis Social. En este, por primera vez, se formula una teoría del trabajo social. En 1918, la Escuela de Filantropía pasa a convertirse en la Escuela de Trabajo Social de Nueva York. En 1925 se funda la primera Escuela de Trabajo Social de Chile y América Latina, por iniciativa del doctor Alejandro del Río, con una orientación paramédica y femenina. Su primer plantel tenía como prioridad fundamental la organización y administración de hospitales para indigentes y asegurados. Como la única escuela de la profesión se encontraba en Chile, se enfocó en el servicio social a América Latina, ya que muchos extranjeros venían a estudiar. Esta escuela otorgaba el título de visitadora social. Las primeras egresadas fueron contratadas por diversas instituciones, tales como la Asistencia Pública y el Consejo Nacional del Niño, entre otras. En 1929 se crea la segunda escuela de trabajo social del país y de América Latina, denominada Elvira Meid de Crochat, dependiente de la Universidad Católica de Chile, ya que era anexa a la Escuela de Derecho, pues poseía una orientación parajurídica. Su enfoque fue asistencial y apostológica. Su lema era: la caridad discreta nos urge, el cual refleja su fundamento filosófico principal, el amor al prójimo. En 1930 se crean las Ollas del Padre, organización de beneficencia destinada a mitigar los devastadores efectos de la crisis económica a los años 30. En 1932 se aumenta 3 años la duración de los estudios de trabajo social. En consecuencia, en 1957 se cierra la Escuela de Servicio Social de Temuco y sus alumnos son trasladados a la Escuela de Santiago y su biblioteca a la de Valparaíso. 1963 se abre en Temuco la carrera de Servicio Social, esta vez la sede regional de la Universidad de Chile. Se hace una reforma curricular. La duración de la formación es de 4 años y se empezará a incorporar en forma segmentada. 1965. Se inició la búsqueda de un modelo de acción dentro de la profesión que nos constituyera una verdadera respuesta a los problemas de Latinoamérica, dándose un análisis crítico y global de la realidad de la región. 1965 a 1967. En este periodo, la escuela Elvira Mat de Cruchaga, dirigida por la señorita María Jara Franci, se caracteriza por ser un periodo de transición y reestructuración en lo académico y administrativo. 1968 a 1969. Asume el director de la escuela en la UO de Concepción, el uruguayo Germán C. Cruz, uno de los precursores de la reconceptualización.
1969. Asume como director Luis Dieter Arenda Alfero, primer varón titulado como asistente social en la U de Concepción. Durante el periodo como presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, es arrestado por la policía chilena debido a su militancia política contraria al régimen militar. Década de los 70. Con el inicio del gobierno de la Unidad Popular, se da una radical polarización de la sociedad y de la acción profesional dentro de las ciencias sociales, dejando muchas veces llevar por la efervescencia popular y de la esperanza, un cambio social que se estaba construyendo experimentalmente. Reconceptualización. Durante esta década se gesta dentro del trabajo social un movimiento que se denominó reconceptualización. Este proceso se dio a la totalidad de escuelas de trabajo social de Latinoamérica y responde al clima de reformas sociales y políticas de la época. Al término de este periodo se intensifica la reforma social para la reforma agraria en el sector habitacional como respuesta al requerimiento de organización social para incorporar activamente a la población en los planes y construcción de viviendas sociales y de equipamiento comunitario. En educación se observa un incremento de las contradicciones, particularmente por la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas. 1973. Previo al golpe militar, el número de escuelas de trabajo social era de 12. Dichas escuelas, entusiasmadas por un espíritu de cambios de la época, poco a poco iban agregando nuevas asignaturas para la formación de visitador social. 1975 a 1976. Algunas escuelas comienzan a abrir nuevamente. Se inicia un rediseño del plan de estudios que se aplicará a partir del año 1976. En ese entonces funcionaron 8 escuelas. 1990. En este periodo marcado por el retorno de la democracia, los profesionales comienzan a crear nuevas metodologías basadas en experiencias de épocas anteriores con el fin de construir nuevos aprendizajes. En este periodo, la profesión se enfoca en la superación de la pobreza y la lucha por la justicia social. Otros personajes que aportaron gran profesión. Augusto Comte se posesiona como el creador del positivismo, arraigándose solo al conocimiento científico, todo lo real, concreto, útil y cierto. Comte desprende de la filosofía una ciencia asciende hasta la filosofía. John Stuart Mill, empirista, inductivista y determinista en materia social y política y un resuelto liberal en moral y economía. Emilio Durkheim, las ciencias sociales humanas debían limitar a las ciencias naturales, ya que el hombre era parte de la naturaleza. Estudió el suicidio, señaló las reglas de métodos sociológicos. John Dewey, necesidad de superar el automismo, señalando que los hechos sociales se dan en conexión con un contexto total. Indicó que el positivismo supone corrientemente que los problemas que existen se hayan ya definido en sus rasgos capitales. Charles Darwin, autor del Origen de las especies, 1859, autor de la hipótesis de la evolución del género humano continua y natural. Herbert Spencer, creador de la estática social, posiciona la filosofía como un crecimiento total y la ciencia como un conocimiento parcial de los fenómenos que están sometida a una ley universal. Menciona que la educación es la adaptación al medio con menos. Las principales características de este movimiento fueron la vinculación específica con la realidad latinoamericana, el incremento de la práctica política, el desarrollo de un proceso crítico en los ámbitos académicos. Este movimiento ya no trataba de buscar paliativos para superar situaciones de carencia o formas de acción apuntaran al desarrollo, sino que buscaran generar prácticas que lograran transformar esas realidades. Todo esto implicó una fuerte revisión metodológica y teórica en cuanto a la disciplina. 1964. En particular, en Chile se da la transformación de políticas públicas con mayor fuerza y evidencia durante la presidencia de Frei Montalva, donde se da un proceso importante de reformas legales con gran enfoque social. Esto enmarcado en el impacto generado por el enfoque desarrollista, donde el servicio social es llamado a responder a los desafíos de integrar a la población que se encontraba bajo los estándares de subdesarrollo y marginalidad. 1965.
Aprueba el Consejo Universitario de la Universidad de Chile la categoría de escuela universitaria para las escuelas de servicio social, ya que ese momento favorecían la categoría de escuela anexa.